Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy estoy muy contenta de ser parte de esta convocatoria plural de mujeres de por lo menos 3 sectores distintos de la sociedad. Las mujeres que militan en algún partido político, las representantes populares, las activistas sociales y las integrantes de la academia. Para nosotros no existe diferencias de colores porque tenemos una sola causa en común, la causa de las mujeres y la lucha por detener la terrible violencia que se da en nuestro estado en contra de nosotras. De tal manera que yo le daré la palabra a mis compañeras, a quienes agradezco muchísimo su generosidad, su valentía y su interés por compartir y actuar de manera horizontal. Están aquí con nosotros Candelaria Ochoa Ábalos, regidora de Guadalajara por Morena, quien hablará de las razones de por qué las declaraciones del Ejecutivo del Estado de Jalisco son incorrectas. Está también Susana Muñiz Moreno, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, quien explicará las cifras relacionadas con los delitos y la impunidad, así como las insuficiencias en el seguimiento a las alertas del gobierno. Está también Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos, quien hablará sobre el simbolismo del feminicidio y narrará los terribles casos que hemos padecido enseguida. Posteriormente, harán un posicionamiento político Natalia Juárez, presidenta del Partido de la Revolución Democrática, mi compañera Verónica Flores del Partido Revolucionario Institucional, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos con Valeria Guzmán, dirigente de la Organización de Mujeres del PRI, bienvenida, y Regina Martínez, dirigente juvenil, también del Revolucionario Institucional. Nos da mucho gusto que estén aquí. Posteriormente también hará un posicionamiento mi compañera diputada María Padilla, y como saben, ella también forma parte de Morena. Le doy también la bienvenida a Celia Fausto, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y también del Frente Académico a Margarita Rodríguez, quien ahora trabaja con los jóvenes de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Y desde el lado del activismo está también con nosotras Lizzy Celis, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Bienvenida. Y finalmente, Jocelyn Hernández, de Comunicación Social de Morena, también bienvenida. Entonces, bueno, tenemos un abanico plural, importantísimo, de mujeres muy valiosas en el tema, así que arrancamos con la regidora Candelaria Ochoa. Muchas gracias. Gracias, Mara, gracias a todos los medios de comunicación y gracias a todas las mujeres que hoy estamos aquí, que hemos emprendido una lucha desde hace muchísimos años en contra de la violencia contra las mujeres. Lo personal es político. Con esta frase, el movimiento feminista de los años 70 mostró que los problemas personales son problemas políticos, que no hay soluciones personales ante la problemática de las mujeres, en particular sobre la violencia intrafamiliar, y que solo con la acción colectiva se puede resolver una problemática colectiva como esta. Y es que la violencia contra las mujeres y el feminicidio son consecuencia de relaciones de poder y de desigualdad económica, física, intelectual y política. Queremos politizar esos crímenes que ocurren en las relaciones personales, porque son producto de la exacerbación masculina, incluida la violencia machista del Estado, que ante la violencia de género se ha expresado como: no es asunto de policías y patrullas, los feminicidios son producto de la descomposición social, es un tema que se genera entre parejas y familia, y es reflejo de una sociedad incapaz de tener una actitud crítica para enfrentar el reto de eliminar la violencia contra las mujeres en razón de género. Y sí, exactamente, para atender las violencias requerimos programas de prevención, es decir, que desde el Estado se garantice que no se ejerce violencia. También que desde el Estado se generen condiciones económicas, sociales e intelectuales para que las mujeres puedan abandonar y romper los ciclos de violencia. Y por supuesto,
que ningún violentador sea impune a la justicia, porque la violencia contra las mujeres es un delito. Todo lo personal es político, porque aunque los problemas sean individuales e íntimos, no se puede hacer al margen del sistema machista que impera. Se trata de que lo personal y lo íntimo se conviertan en una acción pública y de política pública, porque nuestro cuerpo es político, al estar sujeto a presiones, elecciones, opresiones. Cuando las mujeres salimos a la calle a reivindicar el lema "lo personal es político", es porque queremos, anhelamos y esperamos hacer de lo íntimo, de lo personal y del cuerpo alianzas entre mujeres, y que sea el mundo privado el reconocimiento para de ahí partir a lo público y se convierta en una política, en políticas, en acciones, en reacciones, en justicia, y ser capaz de identificar y diseñar estrategias para las agendas comunes de las mujeres, porque el feminismo, lo dijo Simone de Beauvoir, no es un sentimiento, es una propuesta teórica para actuar políticamente. Impulsos de vida, mediciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, y por supuesto evitar declaraciones tan desafortunadas como las del gobernador, porque sí es y sí le toca, porque un gobierno que es incapaz de tener una mirada crítica y propositiva ante las violencias contra las mujeres, como el feminicidio, está condenado a decir "no me toca". Y es que de nada sirve hacer campañas contra la violencia, pegar carteles contra el acoso y el hostigamiento sexual, culpabilizar a las mujeres por no denunciar, porque cuando las mujeres se atreven a denunciar, son dejadas a su suerte, como el caso de Alondra y su mamá. Porque no tenemos un sistema ejecutivo ni judicial que politice lo que nos ocurre en la vida privada, porque cree que es un problema individual. Además, tanto el sistema de procuración de justicia como de impartición de la misma nos trata como si la violencia fuera un sentimiento y no una práctica cotidiana. Nos trata de tal manera que creen que no afecta todas nuestras relaciones. Por eso, lo personal es político y se debe intervenir con acciones políticas para prevenir y sancionar las violencias. Y con todo respeto para mis compañeras diputadas, 3 de ellas que están aquí, pero las otras 24, quiero decirles que ya no hagan más leyes, que ya no hagan más protocolos, que ya no diseñen más normas. Tenemos suficientes. Lo que les vengo a proponer el día de hoy es un observatorio legislativo para el cumplimiento de las leyes, reglamentos y protocolos en materia de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora Candelaria Ochoa. Tiene ahora la palabra la doctora Susana Muñiz, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Adelante. Muchas gracias. Saludos a mis compañeras. Cada que nos encontramos con situaciones como las que nos convocan el día de hoy, puede generarse la impresión de que estamos atestiguando una situación extraordinaria, que se trata de algo inesperado a lo que nos estamos enfrentando por primera vez. Pero no, la violencia contra las mujeres no es una coyuntura, es nuestra normalidad. Hemos vivido violencia psicológica, física, sexual, económica y política en todos lados, en el hogar, en las parejas, pero también en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en el internet y en todos los espacios de la vida personal y social. El año pasado, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la autoridad de Jalisco tuvo conocimiento de la comisión de más de 20,000 delitos contra las mujeres, 35 feminicidios, 451 homicidios que no son clasificados como feminicidios entre los dolosos y los culposos, más de 5,000 mujeres víctimas de lesiones, más de 15,000 mujeres víctimas de violencia familiar, 500,000 de víctimas de violación. Recibió además más de 80,000 llamadas de auxilio al 911 hechas por mujeres por motivos de violencia contra ellas.
Todo esto es cuando mucho una décima parte de todas las violencias que experimentamos cotidianamente, ya que casi ninguna denuncia por miedo, por vergüenza, porque piensan y saben que es una pérdida de tiempo y porque desconfían de las autoridades. Y de esas poquísimas, de esa 1 de cada 10 que se sobrepone al miedo, a la vergüenza y se atreve valientemente a ir a denunciar, menos del 1% va a encontrar justicia. De ese tamaño, del 99%, es la impunidad. Y así, como no es la primera vez que como sociedad nos estamos enfrentando a esta violencia, tampoco es la primera vez que a la autoridad se le exige que le haga frente. Existen 2 convenciones internacionales que tienen 30 años. Está en el artículo 1 constitucional, en el 4 de la Constitución de Jalisco. Existen leyes generales estatales para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, reglamentos, protocolos, normas, estructuras orgánicas. Hay 2 alertas de violencia de género en nuestro estado. ¿Y cuáles han sido los resultados? El pasado septiembre se presentó ante el Consejo Estatal para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres el informe de seguimiento de las alertas. Quizá ustedes no lo recuerden, porque al igual que en la comparecencia de las autoridades por el caso de Luz Raquel, tampoco hubo prensa ni mayor difusión en aquella sesión. Pero yo estuve ahí, les puedo contar que se nos presentó una enumeralia diversa, pero no un balance ni una visión de conjunto de la situación. Yo misma lo solicité y nos dijeron que estaría en diciembre. El Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara reprobó en 2 ocasiones la certificación al que está obligado ante la CONAVIM. Y sin embargo, no existe un diagnóstico, un análisis de por qué el Centro de Justicia no estaba funcionando. Sin embargo, se creó una red de centros de justicia sin previsiones para evitar que simplemente no reproduzca el mal funcionamiento. Se requiere un balance amplio, pero también muy puntual de los procesos del gobierno, porque como dijo mi compañera, ya está bastante normado, ya hay bastantes estructuras. Lo que toca es por qué en la implementación está fracasando. Y hay muchísimo trabajo que han hecho la comunidad de expertas en este sentido. Hace más de 2 años que el Comité de Expertas, a propósito de las alertas de violencia, crearon 43 indicadores de acceso a la justicia, que corresponde a las instancias de gobierno proveer información de esos indicadores y a la Secretaría de Igualdad compilarla. En la reunión de septiembre tampoco estaba esa información y también se nos dijo que estaría en diciembre. Entonces no, la violencia contra las mujeres que atestiguamos este enero no es una cosa que esté tomando por sorpresa a las instancias de gobierno. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que nos den una verdadera respuesta? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora le pasamos el micrófono a Valeria Ávila, vicepresidenta de Hagamos. Un feminicidio es la forma más extrema de violencia contra el cuerpo de nosotras las mujeres. En este estado se nos asesinan 3 veces. Con la omisión de las instituciones cuando denunciamos por primera, segunda o tercera vez, cuando por fin nuestros agresores tocan la puerta para ir por nosotras y arrebatarnos la vida, y la tercera cuando después de haber muerto se nos culpa porque no denunciamos a tiempo, porque no denunciamos las veces que eran necesarias, porque guardamos silencio, porque denunciamos en un MP o simplemente por normalizar la violencia en contra de nuestros cuerpos y después hacer lamentables declaraciones acerca de ellos. El gobernador contó varios feminicidios en donde se alcanzó a perseguir al feminicida. Entre ellos, Norma Imelda en Tototlán, Norma Alicia en Tonalá, Erika Noemí en Puerto Vallarta, Alondra y Liliana en Poncitlán, Sandra Paola en Zapopan, que está en coma en este momento y cuyo agresor fue detenido en un hospital privado en Providencia, Vanessa Gaitán, que en 2019 fue asesinada afuera de Casa Jalisco, y Luz Raquel en Zapopan.
de quien aún no se tiene pistas sobre feminicida y que por cierto fue revictimizada al decir que ella misma se había rociado alcohol para prenderse fuego. ¿Por qué en este estado se alcanza justicia solamente cuando las mujeres ya no tenemos vida? ¿Por qué se presume que nuestros feminicidas fueron perseguidos, pero no se presume cuando las órdenes de protección son violadas y cuando no se nos entregan a tiempo y cuando caducan en 3 meses y no se renuevan a tiempo? Porque justamente el caso de Sandra era que ella estaba esperando la renovación de sus órdenes de protección para recibir el pulso de vida. ¿Cuáles son las medidas que el Estado tendría que ver para que las mujeres estemos sanas y salvas y para que las medidas de prevención no sean las de ir a recoger nuestros cuerpos en la zona en donde nuestros agresores por fin nos arrebataron la vida? Sandra, Vanessa y Liliana ya habían interpuesto antes estas denuncias a tiempo, en tiempo y forma, y a una de ellas se les arrebató la vida justo en el Ministerio Público, en donde, por cierto, no había ningún agente del orden capacitado para evitar el fatídico hecho en donde se les arrebató la vida. Al gobernador y a las instituciones quiero decirles algo. Como dice Yoconda Belli, cuando le disparan a una, en realidad nos disparan a todas. Y hoy por hoy lo que le está pasando a las mujeres en Jalisco nos puede pasar a cualquiera de nosotras, porque hoy justamente a las puertas de las instituciones que deberían cuidar nuestra vida, también se nos está arrebatando. La máxima muestra de violencia es lo que sucedió en Poncitlán, que aún cuando nosotras atendemos a las indicaciones de emitir denuncias para proteger nuestra vida, se nos arrebata a las puertas de las instituciones que deberían protegernos. Y encima de eso, el gobernador sale y dice que no está en sus manos y que no está en su cancha la violencia feminicida. Hoy invito al gobernador a reivindicar sus declaraciones, a proteger la vida de las mujeres y a que no espere que le aplaudamos que ha detenido a 5 de todos los feminicidas que están impunes en el estado de Jalisco, con además la cifra de homicidios dolosos que tienen a las mujeres en un hilo por no tipificarse como feminicidios. Gracias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también a 2 compañeras más que se han incorporado, a Denise de Font, bienvenida de Hagamos, y a Anel Vázquez, expresidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, bienvenida. Le damos ahora la palabra a Natalia Juárez, presidenta del PRD en el estado de Jalisco. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Creo que primero demostrar que la unidad en todos los aspectos que tienen que ver con las mujeres, con la violencia y la erradicación de la misma, no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con instituciones, tiene que ver con una realidad que nos aqueja a todas en nuestros espacios donde nos desarrollamos, en lo público, en lo privado, ahí está la violencia. Yo quiero primero dar las gracias a la familia de Laura Lucía Berbera Rivera, que está aquí. Laura se atrevió a romper el silencio y denunciar acoso sexual, pero pasó de ser víctima, acusada y estar encarcelada en el reclusorio femenil del estado de Jalisco desde el pasado 28 de septiembre. La familia de Laura ha estado denunciando este tema porque además tiene que ver con los amigos de Enrique Alfaro, con los de A Toda Máquina, que ojo, hay que ponerlo también ahí sobre la mesa. Ella denuncia y la mandan al reclusorio. En enero de 2022, ella decidió acudir a la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia por acoso sexual contra Ignacio Javier González Delgadillo, director general de Operadora de Servicios Mega, donde ella venía desarrollando su trabajo desde hacía más de 13 años como gerente de alianzas. Yo quiero denunciar este tema porque la familia de Laura lo ha estado buscando desde hace mucho tiempo y no ha tenido un espacio donde se escuche la voz de lo que está pasando. Está también aquí Lizzy y compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, un tema que este Congreso, Mara, diputadas, este Congreso no ha sido capaz, y no hablo por ustedes porque ustedes son honrosas excepciones, no ha sido capaz de dar salida, de poner en la agenda legislativa un tema que tanto lacera a muchas compañeras. Yo he estado trabajando con ellas en los últimos días, semanas, y las historias que nos cuentan de verdad te destrozan. Y por una... Perdón, Candecita. Perdón, gracias. Pero
no es una parálisis legislativa, Mara, que no logro entenderla, doctoras, diputadas, qué está pasando con todo este tema de la ley vicaria, que ya tiene en muchos estados, creo que también la semana pasada en Oaxaca se acaba de aprobar, que yo quisiera dejarlo sobre la mesa, nada más porque ahorita Liz iba a comentar algo, pero que no se nos olvide Laura, pero tampoco que no se nos olviden quienes Valeria nos acaba de decir ahorita, que no se nos olviden tantas mujeres que han sido asesinadas cuando es el último, cuando es la cadena más, o el eslabón más feo de violencia, más radical de violencia, pero hay más, compañeras y compañeros, y las declaraciones del gobernador son violentas. Las declaraciones del gobernador nos ponen en una situación como si fuera asunto nuestro. Nos pone con las declaraciones del gobernador como que ustedes arréglenselas, porque no está en mi cancha. Pero por favor, qué desproporción, no solamente la desproporción. Otra vez Enrique Alfaro vuelve a demostrar la insensibilidad a un tema que en muchos otros estados, en muchos otros países, ha sido fundamental, una agenda primordial, y para este estado no lo es, cuando es uno de los estados con las cifras más lamentables, que ya nos decía también la doctora Susana Gabriela, de todas las cifras que nos da, que también son además sumamente sorprendentes. Y luego también dice el gobernador casi, como dice usted, doctora, los agarró por sorpresa. Eso no es verdad. Yo quisiera otra vez solicitar a esta soberanía, al Congreso del Estado de Jalisco, a que se exija la rendición de cuentas del fiscal general del Estado de Jalisco a puertas abiertas a la sociedad. Exijo también, como presidenta de un partido político, como mujer, como una académica, exijo también la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva, que también nos diga qué se está haciendo, cuáles son los avances, porque no podemos nada más estar escuchando estas declaraciones lamentables sin tener las cifras que están haciendo realmente, porque si eso lo dice públicamente, ya no quiero pensar que dice lo privado, ya no quiero, pues es asunto de ellas, que ellas se las arreglen. Por favor, al menos necesitamos, además de su trabajo institucional, normativo, legal, necesitamos también, exigimos sensibilidad a un tema que para todas es sumamente, pues perdón, pero sensible. Exijo eso, que al menos tenga la pinche sensibilidad de escucharnos y saber que estamos sufriendo, que tenemos miedo, que sí tenemos miedo en la calle, que sí tenemos miedo en nuestro trabajo, que sí tenemos miedo de denunciar, que sí tenemos miedo en manifestarnos, que también en Casa Jalisco siguen matando, y un largo y violento, etcétera, de este estado de Jalisco. Pero mientras, yo solicitaría a esta soberanía la comparecencia y la exigencia de la comparecencia del fiscal y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva a puertas abiertas otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente le doy la palabra a mi compañera Verónica Flores, diputada, quien ha hecho junto con su servidora la solicitud de estas comparecencias. Adelante, compañera. Muchas gracias, muy buenos días a todos, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación y a mis compañeras que están aquí en esta mesa y a quienes nos acompañan del otro lado también. Yo quiero decirles que efectivamente desde el PRI hemos pedido las comparecencias de los funcionarios. Y quiero decirles algo, yo me siento muy decepcionada de pertenecer a una bancada mayoritariamente de mujeres, en donde no estamos haciendo nada para que las mujeres no sufran violencia. Y es muy penoso porque la verdad es que deberíamos estar todas aquí sentadas. Efectivamente, yo presenté a nombre del grupo parlamentario del PRI un acuerdo legislativo para que comparezca la secretaria de Igualdad Sustantiva, que se quedó en el lugar de aquel Instituto Jalisciense de las Mujeres, que fue desaparecido por esta administración, que es muy vergonzoso, porque esto nos ha dado la muestra de que estos gobiernos no tienen sensibilidad con las mujeres. No hay dinero para los refugios, para proteger a las mujeres violentadas. Faltan políticas públicas que nos permitan valorar y ver en cada uno de los municipios la manera particular de tratar el tema de la violencia. Y también aquí se presentó en el Congreso del Estado. En noviembre se aprobó la reforma al artículo 41 de la Ley de
de acceso a una vida libre de violencia, para que se pueda formar en cada municipio un grupo multidisciplinario para que de acuerdo a las condiciones y características de cada municipio se pueda tratar el tema, se establezcan protocolos y formas de cómo tratar cada tema tan especial, porque cada municipio es distinto, sobre todo en la zona del interior del estado y en los municipios más alejados, porque no en todos los municipios hay ministerio público, porque tampoco los ministerios públicos y la gente de la Fiscalía tienen las condiciones para poder atender y sobre todo buscar cómo prevenir el tema de la violencia. Entonces, nosotros desde el PRI estamos exigiendo que venga la secretaria, si no puede que renuncie. No ha hecho absolutamente nada. No sé si ustedes recuerdan, pero desde el 2018, a nivel federal y a nivel local, se declararon las alertas de género y no se ha hecho absolutamente nada. La omisión mata y la omisión también es un delito. Y desde el PRI exigimos lo que ya pedimos en los acuerdos legislativos y lo que además coincidimos con otras compañeras diputadas, porque es fundamental que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado agarren los toros por los cuernos y asuman su responsabilidad. Las mujeres no podemos seguir esperando a ver cuándo se les ocurre protegernos, porque ya lo dijo Natalia, efectivamente sí tenemos miedo. Las que hemos andado aún en la lucha política durante muchos años, no estamos exentas de sentir miedo en la calle, de que alguien nos pueda agredir, de que alguien pueda atentar en contra de nosotras, y es importantísimo que en este caso las cosas se resuelvan para bien de las mujeres de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, compañera Verónica Flores, y le damos ahora la palabra a nuestra compañera diputada María Padilla Romo. Muy buenos días, compañeras. Un gusto estar aquí con ustedes en este encuentro plural. De verdad es un honor a todos los medios de comunicación que nos hacen el favor y el honor de acompañarnos, a la gente que está también presenciando este encuentro. Pues decirles que me honra mucho estar aquí y ser parte de esta mesa donde reconozco a mujeres que verdaderamente sí luchan por la defensa de las mujeres desde lo más insignificante, se podría decir, hasta lo más grande. Tengo dos compañeras diputadas que siempre han visibilizado las causas, siempre han alzado la voz por las que ya no tienen voz, han alzado la voz por quienes son víctimas de violencia y no tienen espacios como estos para poder decir basta. Y han alzado la voz incluso por compañeras que hemos estado en algunas situaciones y bueno, dicen por ahí que el buen juez por su casa empieza y que si no somos candil en la casa tampoco deberíamos de hacerlo en la calle. Entonces realmente reconozco en ustedes, compañeras de movimiento y demás, gente que sabe dar la lucha y sabe dar la batalla, y en esa congruencia es que las admiro demasiado. Y esta lucha de la violencia, la lucha contra la violencia y la inseguridad deben unirnos en una sola voz. No es solo un tema de política, es cuestión de empatía y de un verdadero humanismo más allá de las palabras, desde los actos. Este llamado a la concordia debería de ser unánime y más fuerte aún. En un contexto de escalada de violencia feminicida, con casos tan desgarradores como los que han sucedido en las últimas semanas en nuestro estado. El estado completo, integrado por los tres poderes y el pueblo mismo, no pueden ser indolentes en un agravio que nos vulnera a todas, a las madres, a las hermanas, a las hijas, a las políticas, a las mujeres, nosotras como seres humanos. Quienes callan esta situación que nos aqueja permiten que siga creciendo y normalizándose la violencia, y eso los convierte en comparsas. La solicitud de comparecencia que nos une esta mañana y que celebro de sobremanera no admite interpretaciones politiqueras. Es la exigencia que estamos haciendo esta mañana de que cada quien cumpla con su tarea y rinda cuentas ante un clamor colectivo. No es posible seguir viviendo en silencio casos que nos conmueven hasta el alma, sin saber cómo es que piensa defendernos este Estado. No se trata tampoco de buscar
a los culpables aquí dentro, sino a los culpables allá afuera. Se trata de conquistar la justicia, se trata de ayudar a que los funcionarios públicos competentes gestionen de manera contundente soluciones y sean autocríticos y que le rindan cuentas al pueblo de Jalisco que les está exigiendo. Esta podría ser incluso una cuestión de catarsis, porque iniciar la solución de una crisis sistemática requiere hablar y hacer visible la herida para empezar a sanarla. Sabemos las cargas y las presiones que también se viven del lado de la autoridad. No somos ajenas al propio ambiente hostil en el que se desempeñan, ya lo decía mi compañera Vero, las agencias de los ministerios públicos. Muchas, y recalco, mujeres en los ministerios públicos y policías también se ven atadas de manos para poder dar impulso a esto. ¿Y por qué digo muchas? Porque en la mayoría de los casos en el interior del Estado, la realidad es que el Ministerio Público es varón y quien está ahí todo el día, presente, arriesgándose, esforzándose y con muy pocas, ahora sí que con muy poco material y demás para poder salir adelante, son las secretarias que casi siempre son mujeres. También esa discusión es necesaria tomarla, pero en principio debemos ponernos del lado de las víctimas y ofrecerles respuestas y ofrecerles justicia. Ya lo decía hace rato Cande y estoy muy de acuerdo con ella, ya políticas hay muchas, también hay muchas leyes, hay un exceso de leyes, las políticas públicas que se han implementado en favor de las mujeres son maravillosas en la teoría, sin embargo en la práctica pues no se ven reflejadas ni solucionan nada. Pulsos de vida que te contestan después de 5 o 10 minutos. ¿Cuánto tardan en asesinar una mujer? Y en el caso de Jalisco, pues bueno, las cifras no mienten. Estamos viviendo en un estado donde cada día las cifras van a la alza, a la alza, a la alza. Y eso, que como lo comentaba Valeria, no se ve realmente la cultura de la denuncia, porque ya no se confía en las autoridades. No se confía en las autoridades y muchas de las personas no denuncian y aún así las cifras van creciendo. ¿Por qué? Comparados con otras ciudades como la Ciudad de México han bajado. ¿Por qué? Podría ser tal vez unos 7,000 kilómetros de senderos seguros más iluminados para las mujeres. Sería tal vez una cercanía más con la gente, una empatía más desde las situaciones, que no decir que lo que esté pasando dentro de las casas no le compete a los gobiernos. En ese contexto, seamos justas, compañeras, y seamos congruentes. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Este es el momento de hacer un posicionamiento histórico por las mujeres de Jalisco, por Luz Raquel, por Alondra, por Liliana y por todas las que han sido víctimas de un sistema que les falló y que no están hoy aquí para alzar la voz, por la concordia humana y por el futuro de nuestras hijas, las niñas y las mujeres de Jalisco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañeros de los medios de comunicación, me gustaría pedirles, gracias por su valiosísima atención. Yo sé que normalmente las ruedas son más breves, pero es muy importante en esta destacar la pluralidad y la distinta tonalidad de las voces que están aquí presentes. Me gustaría pedirles paciencia y escuchar 2 intervenciones más en esta primera ronda, que sería la de Margarita Rodríguez, que es una especialista, una activista en el tema de jóvenes, que es otra perspectiva muy importante también, y que escucháramos a Lizzy Celis del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Si les parece, después de terminar esa ronda, hacemos preguntas y luego le damos la voz a las compañeras que todavía no lo han tomado. Es que no saben, los compañeros de los medios hoy han sido muy generosos, normalmente les toma mucho menos tiempo. Adelante, Margarita, por favor. Gracias, Mara. En primer lugar, agradecer a las compañeras por la invitación, a los medios por su presencia y a la opinión pública. Decir que vengo en representación de SEMS y voy a pasar a leer nuestro comunicado. Desde el SEM, el Sistema de Educación Media Superior, nos sumamos al pronunciamiento realizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asunto de Interés Público en Materia de Género de la Universidad de Guadalajara sobre las declaraciones del gobernador sobre los feminicidios. Expresamos nuestra preocupación ante las declaraciones del gobernador de Jalisco,
cada vez que se pronuncian temas relacionados con violencia de género. Afirmaciones de esa magnitud y desde su cargo hacen que la sociedad retroceda más de 30 años en derechos humanos de mujeres, jóvenes y niñas. Ni desde una cátedra ni desde ningún cargo público se puede lanzar semejantes mensajes, ya que se pone en riesgo a la población. Tener un cargo público o ser una figura pública conlleva una responsabilidad en la comunicación social. Por ello, solicitamos que se cumpla con esta responsabilidad social ante futuras declaraciones e incluya la perspectiva de género y el enfoque en derechos humanos en sus acciones. Hasta aquí sería el comunicado de SEMS, y también quería añadir a nivel personal, fuera de este comunicado, una nota, y es que tengamos en cuenta la interseccionalidad, las mujeres, niñas y demás, y no solo violencia de género, feminicidas, sino también las desapariciones. Y en este contexto añadir que las jóvenes de 14 a 24 años son las que tienen más riesgo de vivir esta violencia y que son el rasgo promedio de edad las mujeres desaparecidas. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. Muchas gracias, Margarita. Entonces, para terminar esta primera ronda, le damos la palabra a Lizy Celis, del Frente Nacional por la Violencia Vicaria, y luego damos paso a preguntas de los medios de comunicación. Ese botoncito. ¿Ya? Así. Pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor poder estar aquí y dar unas palabras por lo que estamos pasando en estos momentos. Muchísimas gracias a los medios y a mis compañeras que pudieron llegar y acompañarnos. Y definitivamente para nosotros las declaraciones de nuestro señor gobernador sí fueron desalentadoras. Nosotros como mamás que vivimos violencia vicaria, no somos agredidas todos los días únicamente por nuestros agresores, nuestras exparejas o sus familias. Somos agredidas también por las instituciones. En estos momentos, arriba de 8 mamás de nuestro grupo, únicamente de una colectiva, están ahorita atendiendo asuntos en juzgados, en audiencias. Ellas no pueden venir. Vivimos una violencia institucional terrible. Entonces, para nosotros, que se nos diga que esto no es un asunto, que es un asunto de particulares, es terriblemente doloroso y desalentador. Estamos aquí casi a un año de que se presentó la iniciativa de ley vicaria, un año en donde no se ha logrado nada, un año en donde todo lo contrario, estamos cansadas de que se nos trate de satanizar por querer legislar en cuestión de género en un estado en donde las mujeres son violentadas todos los días, un estado que tiene el mayor índice de violencia a las mujeres. Y no puede ser posible que se satanice porque estamos exigiendo que se legisle por razón de género. Queremos dejar muy claro también que la violencia vicaria no es una violencia, no es únicamente la sustracción. La violencia vicaria no empieza con la sustracción ni termina con la restitución. Y es una violencia que se vive día a día y que va en aumento, que es urgente legislar. 17 estados de la República ya tienen la ley vicaria, pero aquí en Jalisco lamentablemente no solo no se ha legislado, sino que se ha recibido a nuestros agresores y delincuentes a hablar con las autoridades para tratar de desacreditar esta ley. Exigimos que se legisle de manera rápida la ley vicaria, no solo porque muchas veces ahorita que hay una confusión, no hay un piso parejo, y la ley vicaria responde a una medida especial de carácter temporal mientras no tengamos un piso parejo, porque México ha firmado muchos tratados para erradicar la violencia contra las mujeres. A nosotros nos están quitando a nuestros hijos por el simple hecho de ser mujeres. No habrá una sola mamá y un solo niño seguros en este estado mientras esta ley no se legisle. Y aún legislada, habrá que revisar a las autoridades porque lamentablemente, y yo lo puedo decir sin temor a equivocarnos, creo que la violencia que vivimos más grande, aparte de nuestros agresores, son las mismas instituciones. Para nosotros han sido lamentables y desalentadoras las declaraciones de nuestro gobernador. Todos los días conocemos mamás que se les están quitando los niños. Esta violencia está creciendo de una manera desmedida en nuestro estado y no se podrá hacer nada mientras no se legisle. Aquí conozco muchos casos, como hablábamos, del tipo de violencias que estamos viviendo. Conozco tantos casos como que ni siquiera se ha tomado a veces declaraciones a mamás que les han ido a balacear su casa.
les dicen, hoy es fin de semana, tienes a tu niña y estás entera, espérate para el lunes. Así de ridículo han sido las respuestas que tenemos de las autoridades. La ley vicaria es urgente que se legisle. Estamos acá como mamás que hemos vivido una violencia, que hemos vivido el arrebato de nuestros hijos, nos hemos puesto a trabajar como las autoridades y lo último que merecemos es que se nos satanice por pedir que se legisle razón de género cuando el Estado está obligado a erradicar la violencia contra las mujeres por todos estos tratados que ha firmado a nivel internacional. Pues no me queda más que pedir que exijamos y sigamos exigiendo que esta violencia se pueda parar de alguna manera y que la ley vicaria pueda ser una ley en Jalisco, porque 17 estados de la República ya es ley y en Jalisco no tenemos para cuándo, no tenemos respuesta, no sabemos qué está sucediendo. Es urgente que se legisle tanto para nosotros como para nuestros hijos, porque estamos aquí paradas por nuestros hijos. El maltrato infantil en la violencia vicaria es enorme y es urgente que se legisle en nuestro estado. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Bueno, creo que todas estas intervenciones han demostrado que el dicho machista de que las mujeres juntas ni difuntas está echado por tierra. Al contrario, porque no queremos más mujeres difuntas, es que estamos juntas. De tal manera que la comparecencia de la Secretaria de Igualdad Sustantiva está solicitada ante el Pleno. Su servidora presentó también la iniciativa para la comparecencia del fiscal. Desde luego que exigimos que esas comparecencias sean públicas y esta pluralidad de voces que hoy se manifiesta aquí, queremos que siga creciendo. Vamos a lanzar un change.org para recabar firmas porque tenemos que lograr que rindan cuentas. Pues a sus órdenes, compañeras y compañeras de los medios. Gracias, buenos días. Preguntarles, diputadas, ¿en qué consistiría esto que hablaron al principio del observatorio legislativo? Si estaría a cargo de ustedes desde alguna diputación o la academia u organismos de la sociedad civil. Y por otra parte, nada más como con mero afán de ser preciso, si nos podían repetir las cifras de feminicidios, cuántos fueron procesados como tal, y si estamos hablando del panorama nacional y cuántos se habrían concentrado en Jalisco, si fueran tan amables. Gracias. Le daré la palabra primero a la doctora Susana para el tema de las cifras y después a la regidora Candelaria Ochoa, que fue la que hizo la propuesta del observatorio. ¿No lo prestas, querida? Gracias. Ahí está. Va para allá. Las cifras. Claro que sí. Esta información está disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que emite un informe cada mes. Las cifras que estoy dando corresponden al estado de Jalisco y es el cierre a diciembre del 2022 correspondiente a todo el año del 22. Jalisco, 22. Entonces nos dice el secretariado, fueron 35 feminicidios en el 2022. Pero adicionalmente hay otros 270 homicidios dolosos y otros como 180 homicidios culposos, que son 451 homicidios de mujeres que no fueron clasificados ni como feminicidio. Además, están 5,000 mujeres víctimas de lesiones, más de 15,000 mujeres víctimas de violencia familiar, 500,000 de víctimas de violación, no estoy diciendo ni todos los delitos, están 70 y tantas niñas y adolescentes víctimas de trata, y además de lo que son los delitos que tuvo conocimiento la autoridad, aparte, recibieron en el 911 más de 80,000 llamadas de auxilio por violencia de pareja, violencia contra las mujeres, violencia de género, los diferentes tipos. Muchísimas gracias y le doy la palabra a la doctora Candelaria Ochoa. Bueno, yo propongo un observatorio legislativo en materia de violencia contra las mujeres para darle seguimiento a las leyes y protocolos, porque ya existen, porque no es que se creen nuevos. Por eso les hago un llamado a que este 8 de marzo pues aprobemos la ley vicaria, pero no otras nuevas. Miren, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dice que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidio. Y hace 4 días se aplaudió aquí, perdón, eso ya existe desde 2011. O sea, no puede ser que estemos atrasadas, que no sepamos
cuál es la legislación federal y estatal que existe. Por eso, el observatorio tendría la facultad de garantizar que las leyes, los protocolos y la normativa en esta materia se cumplan y que, por supuesto, las diputadas y los diputados las conozcan, las lleven a cabo y garanticen que se cumplan. El legislativo es para diseñar las leyes y garantizar que se cumplan. Las fiscalías para cumplir el acceso a la justicia y el Poder Judicial para sancionar. ¿Pero qué tenemos? Sistemas ejecutivos y judiciales, y lo dije aquí, que no funcionan. Que con todo respeto, pues puede ser que no haya ministerios públicos, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del Ejecutivo. ¿De quién es la responsabilidad de no capacitar a esos funcionarios? Del Ejecutivo. Y cuando pasa a la sanción, ¿de quién es la responsabilidad? De los jueces que no cumplen y que no sancionan. Pues del Poder Judicial. Entonces no nos falta más que voluntad política y conocimiento. Y ojalá que esta propuesta realmente se lleve a cabo, porque necesitamos que acicaten a las diputadas, a los diputados, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mayo Pérez Vega, adelante. Sí, preguntarles a Mara y a quien quiera responder. ¿Hace falta aquí diputadas o representantes de MC y del PAN? Me refiero para la petición de que comparezca tanto el fiscal como la secretaria de Igualdad. ¿Ves, Mara, posible que esto vaya a pasar o se va a detener justamente porque esos dos partidos no están aquí y puede ser que en el Pleno pues se detenga? Es una pregunta muy importante porque, insisto, mi compañera diputada Verónica Flores presentó la solicitud de la comparecencia de la secretaria de Igualdad Sustantiva y su servidora se sumó a ella y además propuse la comparecencia del fiscal. Quedó presentada en el Pleno y se turnó a la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política ya una vez nos habían pedido no dejar para votación inmediata en el Pleno la comparecencia del fiscal para llegar a un acuerdo en como si una comparecencia fuera una concesión a los diputados cuando es una obligación de los funcionarios rendir cuentas. Pero además es en beneficio de las mujeres porque el que no rinde cuentas no puede dar resultados. A la doctora Susana Muñiz dijo algo muy grave. En el secretariado se presentan cifras, pero no hay balances. Lo que yo quiero decir es que las leyes, la burocracia y el dinero que actualmente se invierte en la violencia contra las mujeres no funciona. Lo que queda muy claro es que no sirve. Entonces, yo hago un llamado, estoy segura de que en nombre de todas, de manera fraterna, de manera solidaria, pero también de manera urgente y grave a nuestras compañeras de todas las bancadas, de la bancada de mujeres, para que apoyen de manera incondicional la comparecencia del fiscal y de la secretaria. Y por supuesto que no puede volver a ser una aberrante comparecencia secreta. Esa es la contradicción in adjectum de lo público. Esa comparecencia fue una falta de respeto a las ciudadanas que entregaron miles de firmas aquí afuera, que hicieron una manifestación exigiendo participar de ese ejercicio de transparencia. Y en esa comparecencia, donde tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad, porque casi nos llevarían a la horca si revelábamos lo que ahí se decía, lo único que se dijo es que lo hacían todo bien. Fue una sesión de autocomplacencias y claramente no lo están haciendo todo bien, si no nos seguiría habiendo una cauda de feminicidios, de homicidios dolosos y culposos para disfrazar que son feminicidios. De tal manera que nuestro llamado es solidario, fraterno, a que por favor todas las mujeres de todas las bancadas apoyen esas comparecencias ya. ¿Y qué pasa si no? Pues esto va a crecer el movimiento de mujeres. Y yo quiero decir que los eventos institucionales del 8 de marzo serán una farsa
si esto no aterriza en una rendición de cuentas de los funcionarios. No vayan a regalar flores, chocolates y a decirnos que somos maravillosas. No, el 8 de marzo no es un día de fiesta, es un día de protesta y no queremos actos burocráticos protocolarios, porque de lo que se trata es de que cambie esta situación gravísima por la que estamos viviendo. ¿Alguien más? Sí. Diputada, ¿qué esperarían entonces si se llegara a contraargumentar? Porque supongo puede suceder que pueda hacerse la comparecencia del fiscal y de la secretaria Lazo Corbera nada más que a puerta cerrada. O sea, suponiendo que se pudiera hacer, que ¿con qué argumentos pudieran ustedes, digamos, contraatacar, si se permite ese término, para decir que no se estaría revictimizando a nadie, o para minimizar esos argumentos y decir tiene que ser pública? ¿Qué nos puede hacer pensar que no sea distinto a lo que sucedió el año pasado? A ver, definitivamente lo que ocurrió el año pasado fue, como lo comentaba mi compañera Mara, una especie de simulación, porque no hubo un solo dato contundente que nos permitiera saber si sí se está buscando la justicia para Luz Raquel o en general para los feminicidios en el Estado o no. Sí se tienen que cuidar los procesos y eso lo sabemos, pero de todas maneras el hecho de que sea pública, estamos hablando de máxima publicidad y no se está violentando ningún derecho al proceso. Ellos son quienes tienen que conocer hasta qué punto sí se puede exhibir y exponer lo que está pasando dentro de una carpeta de investigación y hasta qué punto no, y en este contexto pues contestarle a toda la gente y que todo Jalisco esté enterado de cuáles son las acciones que se están implementando. Sin embargo, lo que comentas de cómo le vamos a hacer para que no sea el pretexto, pues alzar la voz. Alzar la voz definitivamente es la única manera y tenemos que irnos aliando de más y más compañeras que tengan, que muy seguramente sé que algunas más estarán con la intención de sumarse, de que esto tenga la transparencia real, de que esto tenga y surta los efectos que todo el pueblo de Jalisco requiere. ¿Alguien más, compañeros? Bien, no sé si ahora nuestras compañeras que no pudieron participar en la primera ronda quisieran hacer uso de la palabra. Valeria, por favor, ¿me la pasan? Valeria es la dirigente de las mujeres del Partido Revolucionario Institucional. Ahí va. Muchas gracias. Hay dos, habemos muchas Valerias. Bueno, nosotros desde el PRI le decimos al gobierno que legalmente se pueden hacer muchas cosas, el problema es que no entiende que no entiende. Decimos muy claramente que los feminicidios no son de orden privado, son de orden público. Y también le queremos recordar que el gobierno tiene la facultad y la obligación de trabajar en la prevención de los feminicidios. Qué bueno que están agarrando a los agresores. Por favor, gobernador, agárrenlos antes de que nos maten. Y lo importante de todo esto, queremos ofrecerle una capacitación en el PRI, en el OMPRI, de perspectiva de género, una capacitación que le ayude a sensibilizarse, pero sobre todo a entender que él, al estar al frente de un Estado, no puede dar unas declaraciones tan insensibles que entonces le está diciendo a todos los agresores y violentadores, a mí, como gobierno, no me interesa y es una bronca de ellas. Entonces le queremos recordar que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, justamente en noviembre, obligamos y presentamos el exhorto para que los municipios tuvieran ese tiempo de sentarse a revisar qué estaba pasando en cada municipio. ¿Qué hubiera pasado si Alondra y Liliana, el día primero que llegaron a levantar esta denuncia, se les hubiera resguardado, se les hubiera atendido con protocolo de perspectiva de género y se les hubiera cuidado su vida para que no las mataran? Por el contrario, se les pide que vayan por algunos papeles y en esa segunda instancia es cuando a ellas las asesinan. Entonces, señor gobernador, decimos aquí en este lugar tan importante para todas nosotras que estamos juntas, pero sobre todo que vamos a alzar la voz para que no existan más feminicidios y exhortamos a todas las legisladoras del Congreso para que le entren estos temas, para que no pase más tiempo, para que la violencia vicaria se legisle inmediatamente y que nos dejemos de los asuntos políticos para concentrarnos en los asuntos que la sociedad nos requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Jocelyn, Regina, ¿gustan hacer uso de la palabra? Por favor.
Muchas gracias a todos y todas. Gracias, compañeras. Es un verdadero honor para mí estar aquí levantando la voz con todas ustedes. Pues bueno, en definitiva, la seguridad de los jaliscienses sí es un asunto del gobierno, en cualquier espacio y en cualquier situación, no como lo expresó en sus desafortunadas declaraciones el gobernador Enrique Alfaro. Al deslindarse de la responsabilidad de los feminicidios en el estado de Jalisco, si bien, como él dijo, los policías no pueden estar dentro de los hogares para salvaguardar la integridad de todas, sí es su obligación que los sistemas de prevención sean efectivos, así como la atención inmediata a las denuncias de violencia. No se trata de esperar a que nos asesinen para después cumplir con el deber de atrapar a los asesinos. Que dicho sea de paso, tampoco sucede en el Estado. Como ya lo mencionaban en las cifras, la gran mayoría de los casos de feminicidios en el Estado no tienen justicia. Ahora eso es hablando de la violencia dentro de los hogares, a quien dice el gobernador no tener acceso para intervenir. Pero ¿qué pasa con los casos como el de Poncitlán, donde 2 mujeres fueron asesinadas dentro del Ministerio Público? Ahí tampoco es responsabilidad, ahí tampoco alcanza a intervenir el gobernador. En definitiva, Jalisco no tiene un sistema para proteger a las mujeres y mucho menos un gobernador que se interese y se ocupe de este tema tan doloroso para las y los jaliscienses. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Y adelante, Regina. Buenos días, yo quiero ser muy breve. Cuando un gobierno asegura que la violencia contra las mujeres es resultado de una sociedad incapaz de ser crítica y hacer frente al problema, lo que se dice entre líneas es distinto. Se habla de su renuncia a la obligación de atender el acceso a la justicia y de prevenir, promover, proteger y garantizar una libre vida sobre la violencia. Lo que les quiero compartir es que ya no van a contar más con el lujo de nuestro silencio. Gracias. Muchísimas gracias. Pero queremos invitar a nuestras compañeras que están en las laterales a que vengan acá para que tomemos una foto de todo el conjunto. Las que estamos sentadas no nos paremos para caber todas. Invitamos a Denise, también invitamos a Nel, quienes gusten formar parte de esta foto colectiva, son muy bienvenidas.